Siempre pensé que las historias sobre la Rumorosa eran exageraciones de viejos camioneros. Yo mismo había recorrido esas curvas decenas de veces, con sus barrancos que parecen tragarse la luz y ese viento que sopla como si la montaña hablara. Pero esa noche aprendí que hay cosas que es mejor no entender. Eran las 2 de la mañana cuando crucé la caseta de peaje. Llevaba una carga de autopartes hacia Tijuana y me urgía llegar a tiempo. El radio estaba apagado, y lo único que rompía el silencio era el rugido del motor y el viento golpeando la cabina. Siempre me ha parecido raro cómo en la Rumorosa todo se siente más pesado. Como si el aire tuviera algo más que oxígeno, algo denso, algo que se te mete en los huesos. Pero esa noche, el ambiente estaba distinto. Algo en el aire se sentía mal. A la mitad del trayecto, las luces de mi tráiler parpadearon. No le di importancia, la batería era nueva, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Seguí manejando, pero de pronto, al salir de una curva, vi algo en la orilla de la carretera. Un hombre. Vestía un overol sucio y estaba parado junto a un viejo coche destartalado. Me hizo señas con la mano, pidiéndome ayuda. Me jodí la vida en este trabajo, pero todavía me quedaba algo de humanidad. Bajé la velocidad y me orillé, pero cuando le miré la cara, el aire se me congeló en la garganta. Su rostro no tenía ojos. Solo 2 cuencas vacías, oscuras como el fondo de un pozo. Su boca se abrió, y de su garganta salió un sonido que no era humano, algo entre un lamento y un crujido de huesos. Pisé el acelerador y la bestia de metal rugió, alejándome de esa cosa. El corazón me golpeaba el pecho, pero la pesadilla no había terminado. El tráiler se sintió más pesado. No como cuando llevas una carga mal asegurada. Era otra cosa, como si algo se hubiera subido a la caja. Un sudor frío me empapó la espalda. Miré por los espejos, pero solo vi la carretera y la negrura infinita de la montaña. Fue cuando escuché el sonido. Toc, toc, toc. Al principio pensé que eran piedras golpeando la caja, pero no. Era un golpe rítmico, metódico, como si alguien, o algo, estuviera dentro. Apreté el volante. Me obligué a pensar con lógica. Tal vez la carga se movió. Pero entonces, una risa me heló la sangre. Aguda. Crujiente. Infantil. El pánico se apoderó de mí. No había razón para que un niño estuviera en mi carga. No había razón para que nadie estuviera ahí. El golpe se repitió. Más fuerte. Más cerca. El retrovisor captó algo. Una figura. Pequeña. Deforme. Con ojos vacíos como el hombre del camino. Se movía. Mi pie aplastó el acelerador. La caja traqueteaba, el motor rugía, y el viento gritaba con furia a mi alrededor. Pero los golpes no paraban. Y entonces, la radio se encendió sola. No debiste parar. Una voz ronca, distorsionada. Giré el dial, intenté apagarla, pero la estática se convirtió en gritos. Gritos de hombres, de mujeres, de niños. Gritos de dolor. Las luces volvieron a parpadear. Por un instante, todo quedó oscuro. Un segundo apenas, pero fue suficiente. Cuando la luz volvió, había alguien sentado a mi lado. El mismo overol. El mismo rostro sin ojos. Su boca se abrió en una sonrisa retorcida. Susurró mi nombre. El tráiler se sacudió. Perdí el control. Las llantas rechinaron contra el asfalto. El mundo giró. Y luego, silencio. Me desperté en el hospital. Un paramédico me dijo que mi tráiler había quedado colgando de un barranco, sostenido solo por un milagro. Tuviste suerte, amigo. Jurábamos que no saldrías de esa. Les conté del hombre en el camino. De los golpes en la caja. De la cosa que se sentó a mi lado. Nadie me creyó. Pero lo peor fue cuando revisaron la caja del tráiler. Estaba vacía. Los mecánicos, los policías, todos juraban que no había nada más que el metal frío y vacío. Pero yo sé lo que escuché. Yo sé lo que vi.
Antes de darme de alta, un viejo enfermero se acercó y me dijo en voz baja: no fuiste el primero en verlos. No serás el último. Pero tuviste suerte. La mayoría de los que los ven, no viven para contarlo. Desde entonces, nunca volví a manejar de noche en la Rumorosa. Porque sé que siguen ahí. Esperando. Buscando al próximo trailero que tenga la mala suerte de parar. La Rumorosa. Solo el nombre ya me hacía sentir escalofríos. Esa carretera maldita, serpenteante y traicionera, se tragó a más de un compañero trailero. Pero ahí estaba yo, con mi Kenworth rugiendo contra la negrura de la noche, obligado a atravesarla por un maldito encargo de última hora. Los focos delanteros apenas arañaban la penumbra. Afuera, la sierra se alzaba como una bestia dormida, susurrando con el viento su lamento eterno. Siempre escuché historias, fantasmas, almas en pena, incluso demonios que acechaban a los incautos. Pero yo nunca creí en esas cosas, hasta esa noche. Pasaban de las 2 de la madrugada cuando lo vi. Una figura delgada al borde de la carretera, un bulto informe envuelto en harapos. Al principio pensé que era un vagabundo, pero algo en su postura me erizó la piel. No hacía autostop ni se movía, solo estaba ahí, mirando mi camión con ojos hundidos en la sombra. Aceleré. Algo en mi instinto gritaba que no debía detenerme. Pero, a medida que avanzaba, el aire en la cabina se tornó gélido. Los pelos en mi nuca se erizaron cuando un susurro rasposo invadió la cabina. No debiste venir. Pegué un grito y giré el volante por puro reflejo, sintiendo como las llantas se deslizaban peligrosamente sobre el asfalto. Recobré el control justo a tiempo para evitar caer por un barranco. Con el corazón en la garganta, revisé los espejos. Vacío. Nadie. Estoy cansado, me dije, tratando de calmarme. Pero algo andaba mal. El aire seguía helado, y el susurro aún resonaba en mi cabeza. Decidí prender la radio para distraerme. Solo estática. Maldije y cambié de frecuencia. Ayuda, la voz era apenas un murmullo distorsionado. Un escalofrío recorrió mi columna. Revisé el radioaficionado, pensando que alguien en la misma ruta estaba en problemas. Pero solo había un siseo irregular, como una respiración entrecortada. No debiste venir, repitió la voz, más clara esta vez. Pisé el acelerador, queriendo salir de ahí lo más rápido posible. Pero la carretera se alargaba, como si nunca fuera a terminar. El marcador de kilómetros no avanzaba. Sentí que llevaba horas conduciendo sin ver una salida, sin encontrar el fin de esa maldita cuesta. Y entonces, lo vi de nuevo. En el centro de la carretera. La misma figura harapienta, pero ahora con la cabeza ladeada, como si estuviera rota en un ángulo imposible. No tuve tiempo de frenar. Sentí el impacto seco contra la defensa del camión. Los neumáticos chillaron. El tráiler se sacudió violentamente hasta que logré detenerlo. Con la respiración entrecortada, bajé con la linterna en mano. No había nada. Ni cuerpo, ni sangre, ni rastros del golpe. Regresé al camión, pero antes de subir, lo vi. En la ventanilla del copiloto. Un rostro demacrado, piel cenicienta y ojos vacíos. Corrí. No sé cómo, pero terminé en la cabina y arranqué sin mirar atrás. Conduje como un condenado, sintiendo que algo me observaba. La temperatura seguía bajando, y el parabrisas comenzó a empañarse con un vaho ajeno al mío. No debiste venir, susurró la voz justo detrás de mi oído. Grité. Giré la cabeza en un acto reflejo y, por un segundo, vi el rostro reflejado en el retrovisor. Sonreía, con una boca demasiado ancha, con dientes ennegrecidos y ojos sin alma. Algo en la carretera captó mi atención. Un tráiler, idéntico al mío, volcado en la cuneta. Mi tráiler. Parpadeé, sintiendo una punzada helada en el pecho. Eso no era posible. Pero ahí estaba, con mi misma matrícula, mi mismo cargamento destrozado entre las rocas. Un golpe en la ventanilla me sacó del trance.
Volteé y vi a la figura de harapos, mirándome con ojos oscuros como el abismo. No debiste venir, porque nunca te fuiste. La verdad me golpeó como un camión. Miré mis manos, temblorosas y pálidas. Mi aliento no empañaba el cristal. La radio solo emitía un zumbido inhumano. No había escape, porque ya no pertenecía al mundo de los vivos. La rumorosa me había reclamado. Y como todos los que perecieron aquí, ahora yo también susurraría advertencias a los que aún pueden huir. Me llamo Rodrigo, y he pasado más de 20 años recorriendo las carreteras de México al volante de mi tráiler. Pero lo que viví una noche en La Rumorosa es algo que desearía poder olvidar. Era una madrugada fría y sin luna. Las sombras se alargaban sobre el asfalto, y la única luz venía de mis faros y de la ocasional chispa de cigarro que encendía para mantenerme despierto. La Rumorosa es un tramo de carretera que serpentea entre montañas y barrancos. Muchos camioneros cuentan historias de apariciones, luces errantes y gritos en la oscuridad. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los novatos. Hasta esa noche. Mientras descendía por la carretera, la niebla empezó a espesar. No era inusual en la zona, pero esta niebla tenía algo extraño, como si se moviera a voluntad, arremolinándose contra el parabrisas. Encendí las luces altas, pero en lugar de aclarar el camino, la niebla pareció engullir la luz. Fue entonces cuando lo vi. Al borde del camino, una figura delgada se tambaleaba. Era una mujer, vestida con un camisón blanco sucio, descalza, con el cabello revuelto y largo. Algo en su postura me inquietó, su cabeza estaba ladeada en un ángulo imposible, y su piel era pálida como si la hubieran drenado de sangre. Pisoteé los frenos, pero cuando pasé a su lado, la figura desapareció. Miré por los espejos. Nada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Traté de convencerme de que era solo el cansancio jugándome una mala pasada. Seguí avanzando, pero entonces la radio del tráiler empezó a fallar. Un zumbido eléctrico precedió a un susurro, apenas audible, pero suficiente para helarme la sangre. No debiste detenerte. Apagué la radio de golpe. Mis manos estaban sudorosas sobre el volante. De pronto, un golpe seco retumbó en la caja del tráiler. Algo pesado. Mi corazón se aceleró. Miré los espejos laterales, pero la niebla era demasiado densa. Otro golpe, más fuerte. Era como si alguien, o algo, estuviera dentro. Aceleré. La carretera era peligrosa, pero en ese momento solo quería salir de ahí. Cada metro que avanzaba, sentía la presencia más cerca. Y entonces, una risa baja, gutural, se filtró por los altavoces del tráiler. Un sonido que no tenía nada de humano. Mi estómago se retorció de puro terror. Me aferré al volante y decidí no detenerme. Pero entonces, lo imposible sucedió. La mujer estaba de pie en el medio del camino. No tuve tiempo de frenar. El impacto fue brutal. Mi tráiler se sacudió y derrapó. Logré maniobrar a tiempo para evitar caer por el barranco, pero cuando finalmente detuve el camión, supe que tenía que bajar a revisar. Salí con la linterna temblando en mis manos. No había cuerpo. No había sangre. Nada. Como si nunca hubiera atropellado a nadie. Un susurro helado me acarició la nuca. ¿Sigues aquí? El pánico me paralizó. Giré la cabeza lentamente y ahí estaba. Frente a mí. Sonriendo con unos dientes amarillentos y afilados, los ojos completamente negros. Su rostro era el de una mujer, pero algo en ella no pertenecía a este mundo. Corrí de regreso al tráiler y cerré la puerta con seguro. Encendí el motor y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. La carretera se retorcía frente a mí, pero no me importaba nada más que salir de esa maldita niebla. Cuando finalmente vi las luces de un retén policial, supe que estaba a salvo. Detuve el camión y bajé, temblando. Los oficiales me miraron extrañados. ¿Está bien, señor?, preguntó uno de ellos. Intenté explicarles lo que había visto. Uno de los oficiales me palmeó el hombro y dijo con voz grave:
Usted tuvo suerte. No todos los que la ven viven para contarlo. Desde esa noche, nunca más pasé por la Rumorosa de madrugada. Y aunque han pasado los años, a veces, en mis pesadillas, sigo escuchando ese susurro en mi oído. ¿Sigues aquí? Soy hombre de carretera. Desde que tengo memoria, el rugido del motor y el vaivén de la cabina del camión han sido mi compañía constante. Llevo 20 años recorriendo las venas de este país, y si hay algo que he aprendido es que en la carretera se cuentan muchas historias. Cuentos de aparecidos, de sombras que se mueven entre la niebla, de espectros que piden aventón solo para desvanecerse a mitad del camino. Puras tonterías. Yo no creo en esas cosas. O al menos, no creía. Aquella noche, la lluvia golpeaba el parabrisas con furia, haciendo que las luces de mi camión parecieran perderse en un velo de agua y neblina. Conduciendo por la Rumorosa, un tramo de carretera infame por los accidentes y desapariciones, encendí un cigarro y subí el volumen de la radio. Necesitaba mantenerme despierto. Llevaba carga pesada y aún me faltaban varias horas para llegar a mi destino. El camino se hizo más angosto y sinuoso, y la niebla espesó. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando noté una figura en la orilla de la carretera, una sombra difusa en la penumbra. A medida que me acercaba, vi que era una mujer, de pie bajo la lluvia, vestida con una bata blanca empapada. No levantaba la mano para pedir aventón, simplemente estaba allí, mirándome. Cuando pasé junto a ella, giró la cabeza lentamente, siguiéndome con la mirada. Por un instante, quise detenerme. Pero algo en mi instinto me gritó que siguiera, que no mirara atrás. Minutos después, el sueño empezó a ganarme. Mis ojos se cerraban solos y la carretera se volvía un borrón. Fue entonces cuando la vi de nuevo. La misma mujer, de pie en la orilla, con la bata pegada al cuerpo y la mirada clavada en mí. Pisé el freno con fuerza. No podía ser. La había dejado atrás varios kilómetros. Y sin embargo, allí estaba, inmóvil, observándome con ojos vacíos. Acelera barra inversa U00E, el corazón latiéndome en los oídos. Pasaron otros 10 minutos, y cuando mi respiración comenzaba a calmarse, sentí un escalofrío que me heló la sangre. En el asiento del copiloto, empapada y con los ojos hundidos en dos pozos oscuros, la mujer estaba sentada a mi lado. Un grito se ahogó en mi garganta. Las manos me sudaban en el volante y apenas podía respirar. No me atrevía a girar la cabeza, pero la veía con el rabillo del ojo. Sus labios se movieron, y su voz, un susurro cargado de ecos, me erizó la piel. No debiste seguir conduciendo. Mi cuerpo entero se estremeció. Sin pensarlo, di un volantazo y el camión derrapó. La carga se inclinó y el vehículo se tambaleó al borde del camino. Cerré los ojos esperando el impacto, pero cuando los abrí, estaba detenido en la orilla, ileso. Miré a mi lado. No había nadie. La radio había dejado de funcionar. Solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia en el parabrisas. Mi respiración era rápida y entrecortada. No sabía si estaba perdiendo la razón o si realmente había visto algo que no debía. Y entonces, en el espejo retrovisor, la vi una vez más. Detrás del camión, de pie en medio de la carretera, con su vestido ondeando bajo la tormenta. No quise esperar para ver qué hacía. Puse el pie en el acelerador y salí disparado de allí. La carretera parecía no tener fin, pero seguía manejando sin atreverme a mirar atrás. Cuando finalmente llegué a una gasolinera y bajé del camión, un anciano que estaba en la tienda me miró fijamente. «No puede ser», murmuró, pálido como un muerto. «Eres el primero que sobrevive después de verla». No pregunté a quién se refería. No quería saber. Pero desde aquella noche, nunca volví a conducir de noche por la Rumorosa. Y ahora, cuando otros camioneros me cuentan historias sobre sombras y espectros en la carretera, ya no me río. Porque yo sé que son ciertas. Soy trailero. He recorrido carreteras durante más de 20 años, viendo de todo, desde accidentes fatales hasta fenómenos inexplicables.
Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví aquella noche en la Rumosora. Era casi medianoche cuando pasé por la última gasolinera antes de entrar a aquel tramo solitario. La Rumosora era una carretera vieja, abandonada en algunos sectores, con curvas imposibles y una historia negra de desapariciones y muertes. Pero no había otra ruta para llegar a mi destino, así que me armé de valor y seguí adelante. La noche era densa, la luna apenas un resplandor pálido detrás de un manto de nubes espesas. El motor de mi camión rugía con cada kilómetro recorrido, y la radio solo emitía estática, como si la señal se resistiera a penetrar aquella oscuridad. Encendí un cigarro y bajé la ventana para despejar la mente. A lo lejos, vi unas luces. Eran intermitentes, como si alguien hiciera señales con una linterna. Frené con precaución y me acerqué. A un lado del camino, una mujer estaba parada junto a un coche viejo y destartalado. Llevaba un vestido blanco, sus cabellos largos y oscuros cubrían parcialmente su rostro. Bajé del tráiler. ¿Necesita ayuda?, pregunté, manteniendo la distancia. Ella levantó el rostro lentamente. Sus ojos eran dos pozos oscuros sin brillo, su piel pálida como si nunca hubiera visto el sol. Mi coche se apagó, murmuró con una voz apenas audible. Le ofrecí llevarla al pueblo más cercano, pero ella negó con la cabeza. No. Solo necesito un poco de luz, susurró. Algo en su tono me puso los pelos de punta. Quería salir de ahí, pero algo me retenía, un impulso extraño de no dejarla sola. Saqué la linterna y apunté al motor del coche, fingiendo que entendía algo de mecánica. Fue entonces cuando sentí que algo se movía detrás de mí. Me giré de golpe. Nada. La carretera vacía, el silencio aplastante. La mujer seguía en la misma posición, pero ahora sonreía levemente. Su sonrisa era incorrecta. Un gesto que parecía no pertenecer a su rostro. Un escalofrío me recorrió la espalda. Apagué la linterna y di un paso atrás. Lo siento, pero no puedo ayudarla, dije con voz tensa. Ella no respondió. Solo me miró, su sonrisa creciendo hasta que se volvió una mueca grotesca. Entonces escuché un murmullo, como un susurro viniendo de todas partes. No entendía las palabras, pero la sensación era clara, tenía que irme. Corrí hacia el tráiler y cerré la puerta de golpe. Encendí el motor y aceleré sin mirar atrás. Pero a los pocos kilómetros, la sensación de ser observado se volvió insoportable. Miré por el retrovisor. Ella estaba ahí. Sentada en la parte trasera del tráiler, mirándome fijamente, su boca abierta en un grito silencioso. Los faros del tráiler parpadearon. El tablero comenzó a fallar. El motor se ahogó. Y en el reflejo del parabrisas, la vi sentada a mi lado, con sus ojos huecos clavados en los míos. Lo siguiente que recuerdo es despertar en la cabina, el tráiler detenido en medio de la nada. No había señales de ella ni del coche abandonado. Pero en el parabrisas, escritas con lo que parecía ser sangre, estaban 4 palabras que me helaron la sangre. Nos volveremos a ver. Desde aquella noche, cada vez que paso por una carretera solitaria, reviso el retrovisor. Porque sé que, tarde o temprano, ella volverá por mí. Siempre me ha gustado manejar de noche. Las carreteras vacías, el aire fresco entrando por la ventana del tráiler, y la sensación de libertad que me daba surcar las autopistas mientras todos dormían. Pero después de aquella noche en la carretera 666, ya no soy el mismo. Ya no puedo estar solo en la oscuridad sin sentir que algo me observa. Era una noche sin luna, y mi carga consistía en electrodomésticos que debía entregar en Oaxaca antes del amanecer. Sabía que la carretera 666 tenía mala fama. Los traileros hablaban de luces extrañas, apariciones y cosas que desaparecían sin explicación. Pero yo nunca había creído en esas historias. Pensaba que eran cuentos para mantenernos despiertos en los descansos. La primera señal de que algo no andaba bien fue el radio. De repente, empezó a emitir un zumbido agudo, como si estuviera atrapando estática de algún lado. Giré la perilla,
pero las frecuencias seguían distorsionadas. Luego, escuché algo, una voz. Susurrante. Ininteligible. Como si alguien hablara en un idioma que no entendía. Apagué el radio y seguí conduciendo. Fue entonces cuando vi la figura en el arcén. Era una mujer. Estaba de espaldas, con un vestido blanco manchado de algo oscuro. Su cabello largo y enmarañado caía sobre su rostro. No levantó la vista cuando pasé junto a ella. Me recorrió un escalofrío, pero me obligué a seguir adelante. No era raro ver gente caminando en estas carreteras. Quizá había tenido un accidente o esperaba que alguien la recogiera. 10 kilómetros más adelante, la volví a ver. Esta vez, estaba de pie en medio del camino. Frené bruscamente, haciendo rechinar las llantas contra el asfalto. El tráiler se sacudió, y mi corazón golpeó en mi pecho. No podía ser la misma mujer, no había manera de que llegara tan rápido. Pero ahí estaba, inmóvil, con la cabeza inclinada. Toqué el claxon. No se movió. El miedo empezó a trepar por mi espalda como dedos fríos. Encendí las luces altas. La mujer levantó la cabeza, y por primera vez vi su rostro. Sus ojos eran dos pozos negros, vacíos, y su boca se torcía en una sonrisa que no era humana. Un grito ahogado se me escapó mientras metía reversa. Pero antes de que pudiera reaccionar, la mujer desapareció. No se desvaneció ni corrió, simplemente, ya no estaba. Aceleré sin mirar atrás. Algo iba muy mal en esa carretera. Mi instinto me gritaba que saliera de ahí cuanto antes. Pero la noche apenas comenzaba. El tráiler empezó a fallar. Las luces parpadearon, el motor tosió y la velocidad disminuyó como si algo lo estuviera reteniendo. Maldije entre dientes, revisando los medidores. Todo parecía estar en orden, pero la sensación de que algo me vigilaba era insoportable. De repente, el parabrisas se empañó. Pasé la mano para limpiarlo, pero una figura oscura se dibujó en el vidrio. Era la silueta de la mujer, sus ojos vacíos fijos en mí desde el otro lado del cristal. Solté el volante un segundo, y el tráiler se desvió. Corrigiendo con un tirón desesperado, me aferré a la esperanza de que todo era una alucinación causada por el cansancio. Pero entonces, algo susurró mi nombre. Era la misma voz que había escuchado en el radio. No sé cómo logré mantenerme en la carretera. Lo único que tenía en mente era llegar a una gasolinera, a un lugar con gente, con luces. Pero no importaba cuánto avanzara, la carretera seguía igual de desierta, interminable, como si estuviera atrapado en un bucle sin salida. Entonces vi los faros de otro tráiler a lo lejos. Aliviado, aceleré para alcanzarlo. La compañía de otro conductor me haría sentir menos solo. Pero cuando me acerqué lo suficiente para ver la cabina, la sangre se me heló. El tráiler iba vacío. Sin conductor. Pero el motor rugía y las llantas giraban como si alguien invisible lo manejara. Miré a mi izquierda y ahí estaba la mujer, sentada en el asiento del conductor, con la cabeza ladeada y esa sonrisa antinatural. El tráiler fantasma se desvió bruscamente hacia mí. Giré el volante con todas mis fuerzas, sintiendo como mi tráiler se tambaleaba peligrosamente. Me salí de la carretera, atravesando la maleza hasta que logré detenerme. Con la respiración entrecortada, miré a mi alrededor. El otro tráiler había desaparecido. Solo el sonido del motor de mi camión interrumpía el silencio absoluto de la noche. Temblando, cerré los ojos y recé. No creía en fantasmas, no hasta esa noche. Cuando volví a la carretera, la mujer ya no estaba. La radio volvió a la normalidad. Y cuando llegué a la siguiente estación de servicio, conté mi historia a los otros traileros. Nadie se rió. Nadie dudó de mí. Solo asintieron en silencio. ¿La viste, verdad?, dijo uno de los veteranos, encendiendo un cigarro con manos temblorosas. La dama de la carretera. Todos la vemos, tarde o temprano. Desde entonces, nunca vuelvo a tomar la carretera 666. Pero a veces, en las noches más oscuras, cuando voy solo y el radio comienza a hacer estática, escucho un susurro que pronuncia mi nombre.
Y sé que ella aún me está esperando. Soy camionero. He pasado más noches en la carretera que en mi propia casa, tragando millas de asfalto mientras las sombras de la noche se alargan y retuercen en los márgenes de mi visión. Pero nunca, jamás, me había topado con algo como lo que viví en la Ruta 66 aquella noche maldita. Había aceptado un encargo urgente, transportar una carga sellada desde Nuevo México hasta Missouri. La paga era buena, pero había una condición: no detenerme bajo ninguna circunstancia hasta llegar a destino. Sin excepciones, dijo el encargado de la terminal con una mirada seria. Normalmente, no soy de hacer preguntas, pero algo en su tono me incomodó. Lo ignoré y subí a mi camión. La noche cayó mientras devoraba la carretera desierta. Las luces del tablero eran la única compañía en la cabina. La radio crepitaba con interferencias, y cada tanto, una racha de viento sacudía la caja del tráiler. Pero a medianoche, la atmósfera cambió. Un escalofrío reptó por mi espalda cuando vi las luces traseras de otro camión a lo lejos. No era extraño cruzarse con otro transportista, pero algo en su manera de moverse me inquietó. Sus luces parpadeaban erráticamente, y parecía desvanecerse y reaparecer unos metros más adelante. Intenté alcanzarlo, pero cada vez que parecía acercarme, se alejaba de nuevo. Era imposible. El miedo se apoderó de mí cuando vi que el camión de adelante no tenía matrícula y sus luces se reflejaban en la carretera como si flotaran en el aire. Entonces sucedió. El camión se detuvo de golpe, sin dejar marcas de frenado. Lo esquivé por los pelos y sentí mi corazón latir con furia en el pecho. Pero al mirar por el retrovisor, no había nada. Solo el vacío de la carretera y la negrura de la noche. Respiré hondo, intentando convencerme de que estaba cansado, que mi mente me jugaba una mala pasada. Pero mi pesadilla apenas comenzaba. A los pocos kilómetros, vi una figura en el arcén. Un hombre con un mono de mecánico cubierto de grasa, levantando el pulgar. Todo mi instinto gritó que siguiera de largo, pero cuando lo pasé, su rostro me heló la sangre. Era el mío. El miedo se convirtió en pánico. Pisé el acelerador, negándome a mirar atrás. El motor rugió, las ruedas se aferraron al asfalto. Pero el camión comenzó a perder velocidad como si algo invisible lo estuviera frenando. Miré al tablero, el tanque marcaba lleno, el motor no tenía fallas, pero cada vez avanzaba más lento. Un sonido sordo comenzó a surgir desde la caja del tráiler, como si algo estuviera arañando las paredes metálicas desde dentro. Mi instinto me gritó que no me detuviera, pero el sonido se volvió ensordecedor. Una garra invisible golpeaba la cabina desde adentro del remolque. Y entonces, el candado se abrió solo. Las puertas traseras se sacudieron con violencia hasta abrirse. Lo que vi dentro me destruyó. Había filas de camiones iguales al mío, estacionados en un vacío sin fin. Y en cada uno, un hombre idéntico a mí, con la misma expresión de horror en el rostro, atrapado en una pesadilla interminable. No era un trabajo más. Era una trampa. Mi reflejo en el espejo me miró y sonrió. Luego, el mundo se volvió negro. Desperté en la terminal de carga, sentado en la cabina de mi camión. Todo parecía normal. Pero mi reloj marcaba la misma hora que cuando partí, y mi tanque de gasolina estaba intacto. No pregunté. Solo bajé del camión y me fui. Desde entonces, nunca he vuelto a aceptar un encargo sin saber exactamente qué llevo en la carga. Porque en la carretera, hay destinos peores que la muerte. Soy camionero. He recorrido miles de kilómetros de asfalto y tierra, cruzando ciudades dormidas y parajes solitarios donde el tiempo parece haberse detenido. Pero hay una carretera que nunca olvidaré. Una maldita franja de asfalto perdida en el mapa, donde la realidad se dobla y los muertos susurran en la brisa nocturna. Fue hace unos años, en una ruta secundaria entre Texas y Nuevo México. Había tomado un atajo para ahorrar tiempo, aunque los viejos camioneros advertían que esa carretera era traicionera. No pases por ahí de noche, me dijeron. Las cosas no son lo que parecen. Pero el diésel costaba caro y el reloj apremiaba.
Así que apagué la radio y seguí adelante. Al principio, todo parecía normal. La luna brillaba pálida sobre la llanura desierta y el motor de mi Freightliner rugía con un sonido familiar. Pero conforme avanzaba, la niebla se espesó. El GPS perdió la señal y los postes de luz desaparecieron. Solo quedó la carretera y mi reflejo fantasmagórico en el parabrisas. Entonces, lo vi. A un lado del camino, una figura inmóvil, iluminada por mis faros. Era un hombre alto y delgado, vestido con un viejo traje de camionero, con el logo de una compañía que no reconocía. Tenía la piel cetrina, como si llevara días sin ver el sol, y sus ojos. Dios, sus ojos eran dos pozos negros sin fondo. Pasé de largo sin detenerme, pero en el espejo retrovisor vi que el hombre se giró para verme pasar. Algo en su movimiento era antinatural, como si no estuviera limitado por los huesos y músculos de un ser humano. Segundos después, la radio chisporroteó. Una voz distorsionada emergió de la estática. ¡Ayuda! Subí el volumen, tratando de captar algo más. Era una transmisión fragmentada, interferencias y susurros que no debían estar allí. Y entonces, otra vez, la misma voz. Me dejaste atrás. Pegué un frenazo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Revisé los espejos, el camino atrás estaba vacío. Pero el aire dentro de la cabina se volvió pesado, cargado con el hedor de algo antiguo y corrupto. Algo golpeó la parte trasera del remolque. Giré el volante instintivamente, casi saliéndome del camino. Los golpes continuaron, como si algo enorme arañara el metal. Sentí el peso del camión tambalearse y me aferré al volante, con el corazón martillando en mi pecho. Encendí las luces auxiliares y miré por los espejos laterales. Nada. Pero el ruido seguía, acompañado por un sonido ráspero, como una risa sofocada. Tomé mi pistola del compartimento y salí de la cabina con las piernas temblando. El aire nocturno era gélido. Rodeé el remolque con el arma en alto. Y entonces lo vi otra vez. El hombre del traje de camionero estaba pegado al lateral del remolque. Su piel se había vuelto traslúcida y su boca se extendía en una sonrisa antinatural, rebosante de dientes largos y afilados. Su voz retumbó en mi cabeza sin que moviera los labios. Me dejaste atrás. Le disparé. 1, 2, 3 veces. Pero las balas lo atravesaron como si fuera humo. La criatura avanzó hacia mí sin prisa, como disfrutando mi desesperación. Sus ojos me atraparon en un abismo de sombra. En ese instante, lo entendí. No era un hombre. Ni un fantasma. Era algo mucho peor. Corrí de vuelta a la cabina y aceleré a fondo. El camión rugió y las llantas mordieron el asfalto, dejando una nube de polvo tras de mí. No miré atrás. No quería saber si seguía allí. Conduje sin detenerme hasta que el cielo comenzó a clarear. La niebla desapareció y, de repente, los postes de luz y las señales de tránsito volvieron a aparecer. El GPS recuperó la señal y marcó mi ubicación en una carretera que, según el mapa, no existía. Cuando finalmente me detuve en una gasolinera, el dependiente me miró con extrañeza. Hermano, pareces haber visto un fantasma. Le conté lo sucedido, esperando que se riera o me llamara loco. Pero su rostro se puso pálido. Dios. ¿Por cuánto tiempo dijiste que estuviste conduciendo? No sé, unas 5 o 6 horas. Negó con la cabeza y me señaló el reloj de la pared. Hermano, hoy es sábado. La última vez que te vimos fue el martes. El espejo detrás del mostrador reflejó mi rostro. Más delgado. Ojeras profundas. Como si hubiera envejecido días en unas pocas horas. La carretera maldita me había robado el tiempo. Pero lo peor no era eso. Lo peor es que, en el rabillo del ojo, vi algo en mi reflejo. Detrás de mí, en la sombra de la gasolinera, alguien sonreía.